Estás escuchando La Tarde con Cristina, Cadena COPE. Lástima que los micrófonos se hayan cerrado sobre la publicidad, porque estaba Eneco Ezquerro gritando: ¡vamos a hablar de La Rioja! ¡Vamos a hablar de La Rioja! Claro, él, como es riojano, se pueden imaginar que aquí cada uno barre hacia su lado. José Javier Esparza, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Entramos en la gesta española, nuestra sección histórica, y efectivamente parece que por tierras de Rioja va la cosa, ¿no? Pues sí, señora, la batalla de Clavijo, que fue un acontecimiento capital en la historia de la Reconquista. Fue en el año 844 y fue allí donde el apóstol Santiago se apareció armado para ayudar a los cristianos en su lucha contra el Islam. Aquella batalla actuó sobre las huestes cristianas como un revulsivo y, entre otras cosas, permitió poner fin al oprobioso tributo de las 100 doncellas cristianas que los musulmanes exigían como prenda de paz. O sea, que era verdad que pedían 100 cristianas. Bueno, que si, lo del tributo no se sabe si era exactamente verdad. Y en cuanto a la batalla de Clavijo, hoy casi todo el mundo está de acuerdo en que como Clavijo propiamente no existió. Pero sí sabemos que en torno al 850 hubo intensos combates en esa misma zona. Y el hecho es que la memoria de Clavijo acompañó a los españoles durante siglos. Pues menudo lío. Pues que sí. Si había o no doncellas, había o no Clavijo, ¿qué pasó? ¿Fue toda una invención? No, y eso es lo que vamos a contar. Vamos allí. ¿Existió o no existió la batalla de Clavijo? Bueno, lo que sabemos se lo debemos a un documento del siglo XII, es decir, muy posterior a los hechos que son del siglo IX. En este documento, un canónigo de la Catedral de Santiago, de nombre Pedro Marcio, dice que copia otro documento del siglo IX donde el rey Ramiro I establece el voto de Santiago, una serie de donaciones a la sede de Compostela en acción de gracias por aquella batalla, la de Clavijo. Ese documento de Pedro Marcio ha sido muy discutido por sus errores históricos y cronológicos. En todo caso, en su momento fue tomado por testimonio veraz. Y en las primeras historias de la Reconquista, las de los obispos Lucas de Tuy, el Tudense y Jiménez de Rada, ambas del siglo XIII, se otorga a la batalla de Clavijo un valor esencial. ¿Qué pasó allí? Bueno, vamos a empezar poniéndonos en el momento preciso. Estamos en el siglo IX, a mediados del siglo IX, los musulmanes han consolidado sobradamente su dominio en España, entre otras cosas por la conversión al Islam de buena parte de la vieja élite visigoda, y han quedado fuera de su alcance, del alcance moro, Galicia, León, Asturias, Cantabria y las Vascongadas. Es aquí, en la cornisa cantábrica, donde los cristianos se organizan. Son territorios pobres. Cuando la población crezca y el paso hacia el sur, hacia el Valle del Duero, va a convertirse en un imperativo general. El interés de los musulmanes por esos territorios norteños es limitado. Con el Valle del Duero convertido en un desierto, sin nada que sacar de allí, los moros se contentarán con controlar la frontera, castigando, eso sí, a las tierras cristianas con ocasionales campañas de saqueo. Pero en el este de la zona cristiana, en la Conferencia de La Rioja, donde Eneco, Navarra, Castilla y Aragón, todo es distinto. Ese área riquísima se cruzan rutas comerciales que datan de tiempos de los romanos. Navarra y Aragón estaban bajo control musulmán, pero Castilla, lo que empieza a ser Castilla, ya no estaba bajo control musulmán. Fijémonos en la España musulmana. Desde hace unos años, desde 822 exactamente, reina allí Abderramán II, un monarca nacido ya en España, en Toledo. La España musulmana se ha visto sometida a fuertes tensiones tribales entre clanes opuestos y también a severas convulsiones sociales por la recaudación de impuestos. Todo eso ha pasado allí, sí, pero Abderramán II era un político de gran estilo y supo resolver esos problemas con una singular mezcla de violencia y tacto. Era el cuarto emir omeya de Córdoba y supo poner en orden las grandes posibilidades del país. Es decir, Al-Ándalus se había convertido en algo muy fuerte, muy próspero, e incluso en el plano religioso había logrado sojuzgar los levantamientos mozárabes de la población cristiana, que fueron muchos, ¿no? Abderramán II se sentía dueño de la península y con razón.
Fijémonos ahora en la España cristiana, pues lo que hay es muy simple, hambre y guerra. En Asturias reina Ramiro I, un hombre con temperamento de cruzado. El reinado de Ramiro I, muy breve, del 842 al 50, transcurre entre guerras, ora contra los árabes, ora contra los normandos. Este Ramiro I, cuyo estandarte es una cruz roja en fondo blanco, es el que crea la primera orden de caballeros de Santiago y también el que levanta las iglesias de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo. Y a partir de él, de este Ramiro I, la corona se hace hereditaria, pasa de padres a hijos, ya no electiva, antes era electiva. Bien, el hecho es que la España cristiana, la España de Ramiro, vive bajo la amenaza permanente del poder musulmán, y esa amenaza es particularmente viva en esa zona concreta de la que hablábamos, entre Álava, La Rioja y la Bureba de Burgos, en el este del reino, donde más fuerte es la presión musulmana. Y ese va a ser el escenario de nuestra historia. Bueno, pues vamos a dejar que ahora hable la leyenda de la que hablábamos también nosotros antes. En aquel tiempo, los poderosos moros habían impuesto a los cristianos un tributo vergonzoso, la entrega anual de 100 doncellas. Exacto. A cambio de eso, los musulmanes no atacarían a los reyes que accedieran al pacto. Es un tributo que se remontaría al año 738, cuando Mauregato, un rey astur, lo aceptó. Y desde entonces sucesivos reyes cristianos habían peleado para abolirlo. Mucho tiempo después lo contó así Alfonso X el Sabio. Así como cuenta la historia, fue que los moros supieron que había muerto el rey don Alfonso el Casto, que era rey muy esforzado y fuerte, y aventurado en batallas, y mucho los había quebrantado con lides y correrías. Y supieron los moros que en su lugar reinaba el rey don Ramiro, y pensaron que éste les tendría miedo, porque era el poder de los moros muy grande en España, y que teniéndoles miedo, les daría lo que los moros pidiesen para que no hubiera guerra y le dejasen en paz. Y así los moros pidieron a Ramiro que cada año les diese 50 doncellas, de las más hidalgas para casarlas, y otras 50 del pueblo para solaz y deleite de los moros, y que estas 100 doncellas fueran todas vírgenes. Pero Ramiro I, contra lo que los moros pensaban, no estaba dispuesto a aceptar semejante oprobio. Claro que no. Así que el rey asturiano, con su estandarte de la cruz, convoca a los caballeros cristianos, se pone él mismo al frente y marcha en busca de los musulmanes allá donde más crítica era la amenaza, o sea, en La Rioja. Los moros, que entonces andaban enredados en las frecuentes querellas de la Navarra musulmana, tenían un gran ejército. Y dicen las crónicas que a la cabeza de ese ejército moro se hallaba nada menos que el propio emir, Abderramán II. Cuando los cristianos llegaron a la altura de Nájera y Albelda, se toparon con una sorpresa atroz. Un innumerable ejército moro compuesto tanto por tropas peninsulares como por levas de Marruecos. Los cristianos se batieron con bravura, pero la superioridad mora era manifiesta. Acosados por todas partes, los caballeros se ven forzados a refugiarse en el castillo de Clavijo, en Montelaturce. Era el 23 de mayo de 844. Hay que imaginarse las huestes cristianas, ya muy mermadas, recluidas al caer la noche al borde de la desesperanza. Pero fue entonces cuando, en el duermevela de la derrota, el rey Ramiro tuvo una visión. Dejemos que él mismo nos la cuente. Y estando yo durmiendo, se dignó aparecérseme en figura corporal el bienaventurado Santiago, protector de los españoles. Y como yo, admirado de lo que veía, le preguntase quién era, me aseguró ser el bienaventurado apóstol de Dios, Santiago. Poseído yo entonces de mayor asombro, que en modo extraordinario me produjeron tales palabras, el bienaventurado apóstol me dijo: ¿Acaso no sabías que mi Señor Jesucristo, distribuyendo las otras provincias del mundo a mis hermanos, los otros apóstoles, confió por suerte a mi tutela toda España y la puso bajo mi protección? Buen ánimo y ten valor, pues yo he de venir en tu ayuda, y mañana, con el poder de Dios, vencerás a toda esa gran muchedumbre de enemigos por quienes te ves cercado. Sin embargo, muchos de los tuyos destinados al descanso eterno recibirán la corona del martirio en el momento de vuestra lucha por el nombre de Cristo. Y para que no haya lugar a duda,
tanto vosotros como los sarracenos, me veréis sin cesar vestido de blanco, sobre un caballo blanco, llevando en la mano un estandarte blanco. Por tanto, al punto de rayar el alba, recibido el sacramento de la penitencia, con la confesión de los pecados, celebradas las misas y recibida la comunión del cuerpo y la sangre del Señor, no temáis acometer a los escuadrones de los sarracenos, invocando el nombre de Dios y el mío, teniendo por cierto que ellos caerán al filo de la espada. Dicho todo esto, desapareció de mi presencia la agradable visión del apóstol de Dios. Ramiro, sigue diciendo la leyenda, se apresuró a contar su visión a todos, caballeros, obispos, menestrales. Al alba, las tropas cristianas, seguras de su victoria, acometieron a los sarracenos al grito de Santiago, y en el fragor del combate, en efecto, apareció el gran jinete blanco, estandarte blanco en caballo blanco, como un rayo de luz, para inclinar la victoria del lado de los cruzados. El día 25 de mayo, en la ciudad de Calahorra, el rey dicta en acción de gracias el voto de Santiago, que comprometía a todos los cristianos de la península a peregrinar a Santiago de Compostela portando ofrendas al apóstol. Bien, ¿ocurrió esto así? Hace siglos que se cree que no. Es decir, en las fuentes cronísticas oficiales de la época, tanto asturleonesas como musulmanas, no hacen ninguna referencia a Clavijo. Es como si jamás hubiera existido esa batalla. Las fuentes de aquella época exacta, quiero decir, ¿no? Ahora bien, la crónica najerense habla de las campañas de Ramiro contra los árabes, las crónicas musulmanas de Abderramán II hablan de campañas moras contra Álava, y quizá lo más interesante es que todas, unas y otras, coinciden en señalar fuertes combates en el área riojana que nos interesa. Y más concretamente se cuenta que Ordoño I, que era hijo de Ramiro, de este Ramiro, tuvo en la ciudad de Albelda sucesivas batallas contra los moros, contra los árabes. Y los hallazgos arqueológicos no engañan. En Albelda, en efecto, que está muy cerquita, se combatió mucho. Hubo una batalla, probablemente hubo 2 batallas, separadas por 7 años. Y el contexto de estas batallas fue efectivamente el mismo en el que la crónica situaba la batalla de Clavijo, es decir, el control de el intento de los cristianos de controlar aquella zona del este. Pues mira, lo más probable es que la leyenda condensara en 24 horas de la vida de Ramiro lo que en realidad fueron 7 años de la vida de su hijo Ordoño. Pero efectivamente, allí a partir de Clavijo, fuera Albelda, el apóstol Santiago empezó a militar en las tropas de la caballería española. Y siempre desde entonces sería Santiago invocado por los españoles en apuros. O sea, solo fue el efecto Obegras. 7 años en 24 horas. Exactamente. ¿Historia o leyenda? Pues leyenda, ya lo ven, sin duda, pero leyenda que muy pronto se hizo historia y con fundamentos históricos y que desde entonces forma parte entrañable de la conciencia histórica española. José Javier Esparza, muchísimas gracias. Faltaría más. Gracias a ti.